Bien, mientras están ingresando sus compañeros, vamos a... A ver, jóvenes, voy a llamar la lista. A ver, están todavía tardando en ingresar. James Olaguibel, ¿está? Sí, presente, dicen buenas Ya, tardes. está bien, buenas tardes, jóvenes. Hemos tenido una caída del WhatsApp, por eso estamos ingresando un poquito tarde. Stephanie, ¿está? Buenas tardes, Licen. Disculpe, ¿qué está, Stephanie? Estamos llamando lista, jóvenes. Gabriela. Presente, Lice. Ya. Joana, Abigail. Joana, Abigail, ¿está? Pamela, Valdezama. Presente, Lice. Ya. Alberto, Martín. Noelia, Belén. Licen, Sí. perdón, Valdivieso, presente, Ya. Licen. Valdivieso. Bejarano, presente. Noelia, está bien. Presente, Licen. Ya. Ani, Olet, Capriles. ¿Está Capriles? Sebastián Carpio. Buenas tardes, Licen, presente. Ya. Anthony Ventura. Castellón está. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro. Buenas tardes, Lice, presente. Ya. Miguel Ángel Cortés. Presente, dicen Ya. buenas tardes. Junior Isaac, buenas tardes. Junior Isaac. Presente, Lice. Bueno. Ya. Paula Alexandra. Buenas tardes, Licen. Presente. Ya, buenas tardes. Karen Nicole. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Micaela Pesufino. Presente, Lice. Ya. Francis, Jenny. Presente, Licen. Mireia, Selenia. Mireia, Selenia. Stephanie, Karina. Buenas tardes, Licen. Presente. Ya. Jessica, Karen. Anaí, Jarro. Licen, Anaí está teniendo problemas de conexión. Ya. Me dijo que se lo dijera, por favor. Ya, está bien. Natalie Jiménez. Alejandra. Lara. Presente, Licen. Ya. Liz, Melanie. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. Lilian Medrano. Presente, Licen. Julio César Medrano. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. María Mogro. María Magdalena. Guadalupe Nava. Presente, Licen. Ya. Natalie Palenque. Rumina. Paniagua Rubina. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes. Paola Collins. Paola está. Ailén Quiroga. Ailén está. Presente, Licen. Ya. Presente. Margot Abril Ramírez. Laura Alejandra Rodríguez. Presente, Licen. Ya. Vanessa Presente, Vania. Licen. Presente, Licen. Ya. Fátima Iris. Presente, Lice.
Ya, Luis Enrique Salazar. Luis Enrique está. Miguel Ángel Salazar. Presente, Lice. Ya, Carla Liz. Presente, Soto. Licen. Ya. Yacendi Tancara. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Emily Elvira. Emily está. Víctor Agustín. Pamela Valdivieso. Griselda Valenzuela. Está teniendo problemas para ingresar, Licen. Ya sé qué es nombre. Hola, Givel, estoy hablando. Ah, ya, está bien. Licen, Michelle. buenas tardes. Sí, Licen, no puede decir presente. Jiménez Cadima, por favor. ya, pues después lo arreglamos. Por favor, terminaré. Ya, Michelle. A ver, Presente, Lice. Buenas tardes. buenas tardes. Joel Edson. Buenas tardes, licenciado, presente. Buenas tardes, joven. Alessandra Beizaga. Velázquez, Damaris, Buenas tardes, Licen. Presente. María del Carmen, Añasbo, Presente, Licen. Raiza Vargas. Raiza está. Elizabeth Linares, Presente, Licen. Micaela Fernández. Micaela está. Jesufino. Valenzuela acaba de ingresar. Ya. Bien, jóvenes, a ver. Licen, Sí, dígame. disculpe, Torrico Villarreal, hace rato no pude conectar el audio. Ya, Torrico Villarroel, Emily, ¿no? Sí, Ya, está bien. ¿Alguien más? gracias. ¿Qué hay otra? Aliaga, por Aliaga. Sí. Aliaga, ahí está. Está bien. ¿Quién más? Valenzuela, disculpe, no pude ingresar a la reunión. Tuve problemas. Valenzuela. Sí. Valenzuela. Ya, Sí. ya. Jiménez Cadima, Licen. ¿Cómo es su nombre? Su apellido. Ariane Natalia. Kadima, dice. Su apellido. Jiménez Cadima, Licen. Ya. Ya. Bien. Sí, dígame. A mí más me falta, por favor. ¿Qué Buenas es? tardes. Dígame. Araujo, Echeverría. Ya. Gracias. Ya. Buenas tardes, Garnica Chávez, por favor. ¿Cómo es su apellido? Garnica. Garnica. Ya. Ya, Garnica. Mireia. Bien, a los que faltan, al finalizar la clase, vamos a arreglar esto, ¿ya? Bien, a ver, jóvenes, vamos a recordar un poco. Tengo un ejercicio preparado. Nuevamente vamos a hacer esta parte de las tablas de distribución, porque se considera importante. Además, os había dicho ya, va a ser una pregunta de examen, ¿sí? Entonces, teníamos un conjunto de datos, el ejercicio que habíamos hecho ayer. Teníamos este conjunto de datos que se refieren a las edades de un grupo de niños internados, ¿sí? Y habíamos hecho la tabulación, ¿sí? Aquí yo veo perfectamente que hay 30 niños, por lo tanto, la N, el tamaño de la población o de la muestra va a ser de 30 pacientes niños, ¿no es cierto?, cuyas edades están repartidas de esta manera, ¿sí? Entonces, lo que nos pedía era, el inciso A, construir la tabla de distribución de frecuencias que contenga 5 intervalos. Este dato, estos 5 intervalos, le estoy poniendo subrayado,
¿sí? Y siempre les voy a dar como dato, ¿sí? Va a ir como dato en las preguntas, fundamentalmente en el inciso A, esto les voy a poner como dato. Entonces, ustedes ya saben que tiene que tener esa tablita, esta tabla es la tabla de distribución de frecuencia, se llama esto, tiene que tener 5 intervalos, ¿sí? Entonces, se supone que todo esto no hay, ¿no es cierto? Todo esto está en blanco, ¿ya? Todo esto está en blanco, es lo que tengo que construir yo esta tabla. Todo esto está en blanco, ¿sí? Así en blanco está. Entonces, yo tengo que construir esta tabla de distribución de frecuencias, como dice aquí, que contenga 5 intervalos, ¿sí? Que contenga 5 intervalos, dice, ¿no? Entonces, yo voy a poner el nombre de la variable. ¿Estos datos a qué se refieren? A edades, ¿no es cierto?, de un grupo de niños. Entonces puedo poner edad de niños aquí y poner los nombres. X sub i menos 1, X sub i más 1, ¿sí? Y en esta segunda columna va a estar la frecuencia, vale decir, es el número de niños, ¿sí? Entonces la sumatoria de todo esta tabulación me tiene que dar 30, ¿sí? Que se llama n minúscula, ¿sí? Es el total de datos. Entonces, ¿cómo voy a construir esto? De acuerdo a los intervalos que me van a dar, ¿sí? Entonces, a ver, ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, la primera fórmula a utilizar es esta, para hallar la amplitud de cada intervalo, ¿sí? Bueno, esto ya lo hemos resuelto el miércoles, creo que era, ¿no? Entonces me sale, voy a ver el valor máximo, porque dice así la fórmula, valor máximo, X máximo, menos X mínimo dividido entre el número de intervalos, dice. Entonces voy a identificar el valor máximo que en este caso es 11, porque he encontrado aquí está, esto es el valor máximo. Este es el valor máximo, es 11, menos el valor mínimo. Tengo que buscar el número más pequeño o el menor número de aquí, que es 1. ¿Sí? No puedo poner 2, porque hay un niño que tiene 1 año. ¿Sí? Entonces pondré 1 al valor mínimo. ¿Sí? Y esto lo voy a dividir entre el número de intervalos. Y les había dicho que este número de intervalos siempre les voy a dar como dato. Por lo tanto, el número de intervalos, aquí les había dicho, son 5, ¿no? Entonces, reemplazo con 5. Ahí está esos 5. Hago operaciones, 10 menos 1 o 11 menos 1, 10 dividido entre 5, 2. Ya sé que la amplitud de cada intervalo va a ser 2. ¿Sí? Entonces, aquí el primer dato que tengo que poner va a ser el valor mínimo, que es 1. ¿Sí? Esto es 1 que encontramos aquí. 1, el valor mínimo. Entonces, a este 1 vamos a aumentar esta amplitud que es 2. 1 más 2, 3. ¿Sí? Estos 3 voy a bajar aquí y voy a decir 3 más estos 2, que es la amplitud, 5. Estos 5 bajamos aquí, 5 más la amplitud, que es 2, 7. 7 bajamos al otro intervalo, a la posición de abajo, y digo 7 más 2, 9. ¿Sí? Bajamos 9, 9 más esta amplitud que es 2, 11. Entonces, justo tiene que terminar en el valor máximo de la variable. Vale decir, de todo este conjunto de datos, el valor máximo es 11. No puede terminar en 10, en 12 esto. ¿Por qué? Seguramente me he equivocado al hacer la suma aquí. Como dice 2, aquí voy a creer que es 0, entonces puedo poner 2 aquí. De 1 a 2, de 2 a 4, así sucesivamente. Entonces, esto va a quedar en 9, ¿no? Entonces, exactamente tiene que terminar en el valor máximo. Empezar en el valor mínimo, que es 1, y terminar en el valor máximo. ¿Sí? Y además que contenga 5 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Hemos construido estos intervalos. Lo que me falta es tabular. Y es lo que hemos hecho ayer, ¿no es cierto? Hemos tabulado, por ejemplo, entre 1 y 3 años, ¿cuántos niños hay? Todos los amarillos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y así sucesivamente hemos tabulado. Una vez que hemos construido esta tablita de frecuencias de 5 intervalos, además, ustedes si suman esto, todas estas n sub i,
Si suman, me tiene que dar, pues, 30. No puede ser, por ejemplo, 29. ¿Por qué no puede ser 29? Porque seguramente en esto nos hemos olvidado tabular a un dato, ¿sí? O no puede ser, por ejemplo, 31, porque no hay 31, hay solo 30 datos aquí. Entonces significa que un valor he copiado 2 veces, he tabulado 2 veces, a un niño lo he registrado 2 veces. Entonces ahí me va a salir 31 la sumatoria de esto. Pero no hay 31 pacientes, sabemos que hay 30. Entonces la sumatoria de esto tiene que dar exactamente 30. Ya, exactamente tiene que ser 30. Listo, ahora ya puedo hacer estas interpretaciones. Estas interpretaciones, vale decir, el inciso B, el inciso C y el inciso D. ¿Sí? A ver, la primera dice hallar e interpretar n minúscula sub 3. N minúscula sub 3. Entonces, ¿dónde está n minúscula sub 3? Esto es n minúscula sub 1, esto es n minúscula sub 2 y esto es n minúscula sub 3. Entonces, ¿cómo voy a interpretar esto? Aquí hay 9. Voy a decir, existen 9 niños que tienen edades entre 6 y 7 años. No voy a decir 5, porque a los de 5 los he contado aquí arriba. Entonces diré 9 niños que tienen edades entre 6 y 7 años. Ahí está. ¿Sí? El n minúscula sub 2 dice, aquí está. Esta n minúscula sub 2, ¿qué significa? Pues iré a buscar en mi tabla. Esto es n minúscula sub 1 y esto es n minúscula sub 2. ¿Sí? La posición 2. Entonces, ¿qué significa estos 6? Que existen 6 niños cuyas edades tienen entre 4 y 3 años. No voy a decir 3 y 5, porque a los de 3 los he contado aquí arriba. ¿Sí? Bien, entonces hemos resuelto el inciso B. Ahora el inciso C dice, ¿cuántos niños tienen edades mayores a 7 años? ¿Cuántos niños tienen edades mayores a 7 años? Mayores a 7 años significa que son aquellos que tienen 8, 9, 10 y 11 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Tengo que buscar todo esto. Vale decir, tengo que sumar estos dos. Estos dos, 7 más 3. ¿Sí? Porque mayor a 7 está el que tiene 8, 9, 10 y 11 años. Entonces, mayor a 7, ¿cuántos niños hay? 7 más 3, 10 niños. Ahí está. 7 más 3 igual a 10. 10 niños tienen edades mayores a 7 años. ¿Sí? Y finalmente, habíamos dicho el inciso D. ¿Cuántos niños tienen edades hasta los 9 años? ¿Cuántos niños tienen edades hasta los 9 años? Lo que significa que tengo que sumar esta columna, ¿pero qué? A partir de esto hasta los 9 años, hasta ahí. ¿Sí? Tengo que sumar 5 más 6 más 9 más 7. Porque dice hasta los 9 años. Entonces sumaré 5 más 6 más 9 más 7. Aquí está. 5 más 6 más 7 más 9. ¿Cuántos habían sido? 27 niños, ¿no? 27 niños. Listo. Bueno, hemos interpretado todos estos incisos, ¿sí? A partir de esta tabla de frecuencias resumida. Porque estos son los datos brutos. Yo les he tabulado, los he resumido, los he organizado en una tabla de frecuencias. Y a partir de esto podemos sacar conclusiones. ¿Ya? Ahí están las respuestas. Bien. Ahora, ¿qué significa? A ver, hay otro subtítulo que dice marca de clase. Esta marca de clase lo voy a simbolizar con una X sub I. ¿Ya? Con una X sub I. Parece que ahí está. ¿Sí? Y tiene una fórmula. Lo que me dice aquí, un poquito voy a agrandar esto, jóvenes. Ahí. Entonces, la teoría dice, viene a constituir un punto medio del intervalo o clase, ¿sí? Y se obtiene promediando el límite inferior con el límite superior.
A ver, a eso llamamos marca de clase. ¿Sí? Entonces, voy a abrir una nueva columna, jóvenes, a lo que ya tenía, a esta mi tabla, al del ejercicio anterior. Estoy sacando otra variable estadística, si quieren, ¿sí? Entonces, marca de clase, ahí está la marca de clase, la voy a simbolizar con una X sub i. ¿Y qué me dice la teoría? Me dice el punto medio de cada intervalo. ¿Cuál sería el punto medio de este intervalo? 2. 2, ¿no es cierto? Entre el 1 y el 3, ¿cuál es el punto medio? 2, ¿no? 2, dice. Entonces, 2 tendría que poner ahí. Pero ¿cómo han sacado este 2? ¿Cómo sacan? Aquí viendo, digamos, así directamente, claro, aquí en el centro, ¿sí? En el centro está el número 2, ¿no es cierto? Aquí al centro está el número 2, el punto medio. ¿Sí? Entre 1 y 3 está el 2, pues, ¿no es cierto? Aquí podemos identificar rápidamente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo digo entre 1 y 17? ¿Cuál sería el punto medio? ¿Sí? Entonces hay una fórmula para hallar eso. Aquí está. Dice, es la suma del límite inferior, porque dice así dice esta teoría. Dice, es la suma del límite inferior del intervalo, vale decir, esta x sub i menos 1, más el límite superior, y lo voy a dividir entre 2. ¿Sí? Entonces es una fórmula también. Ustedes esto tienen que mecanizarse, ¿ya? Entonces, a ver qué he hecho. 1 más 3, ¿cuánto sería? 4, ¿no? Esos 4 lo voy a dividir entre 2. ¿Cuánto me va a dar? 2. ¿Sí? Utilizando la fórmula. Pero yo puedo ver los puntos medios en cada intervalo. ¿Cuánto sería el punto medio de este intervalo? 4. 4, ¿no es cierto? Sería aquí 4, el punto medio. 4 sería. Pero ¿cómo he sacado esos 4? He sumado 3 más 5. ¿Cuánto sería 3 más 5? 8, ¿no es cierto? Esos 8, porque la fórmula me dice divide entre 2. Divide entre 2. Entonces, 8 dividido entre 2, 4. De ahí sale. ¿Sí? Para el primer caso he hecho, ¿sí? Para el primer caso he hecho. Si quieren podemos poner un colorcito aquí, no sé. Amarillo, y aquí pongo amarillo. De ahí sale eso. ¿Sí? De ahí sale estos. ¿Qué he hecho? 1 más 3 dividido entre 2, 2. De aquí he sacado eso. 1 más 3 dividido entre 2, 2. ¿Sí? 3 más 5, 8. Dividido entre 2, 4. Y así puedo llenar estos. ¿Sí? Así de esa forma puedo llenar. ¿Cuál sería el punto medio entre 5 y 7? 6. 6, ¿no es cierto? Pero si yo quiero utilizar esta fórmula, ¿qué voy a hacer? Voy a decir 5 más 7, ¿cuánto es? 12. Esos 12 lo divido entre 2, me va a dar 6, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta fórmula es para que la tengan, digamos, ¿no? Para que vean. Pero ustedes tienen que mecanizarse para sacar esta marca de clase, vale decir, esta x sub i. Entonces, para esto, ¿cuál sería el punto medio? 8. 8, ¿no es cierto? ¿Sí? Para esto el punto medio, 10. Puedo sacar así directamente y rápido, ¿no es cierto? Punto medio, puedo ver directamente. ¿De dónde han salido estos 10? ¿De dónde han salido estos 10? Ha salido de la suma de 9 más 11, 20. ¿Sí? Esos 20 lo voy a dividir entre 2, 10. ¿Sí? Pero yo puedo hacer más directamente, como les decía, ¿no es cierto? Puedo hacer, a ver, punto medio entre esto, entre 3 y el 5, ¿cuál es el punto medio? 4. Entre el 5 y el 7, ¿cuál es el punto medio? 6, ¿no es cierto? Entre el 7 y el 9, ¿cuál es el punto medio? 8. Entre el 9 y el 11, ¿cuál es el punto medio? 10, ¿sí? Más rápido, ¿no? Para no perder tiempo. Entonces, a esta columna la vamos a llamar marca de clase, ¿sí? Y estos son los valores. Esta columna, jóvenes, no tiene una interpretación lógica. Si no podemos interpretar, ¿qué diría? A ver, 5 estudiantes no tiene una interpretación lógica, pero sí la vamos a necesitar para sacar otros cálculos, por ejemplo, la media aritmética. ¿Sí? En el capítulo 3 vamos a sacar promedios
Y para eso vamos a necesitar esta marca de clase. Vamos a necesitar sacar estos valores. Entonces, no hay una interpretación para esto. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí y eso lo vamos a necesitar en el capítulo 3 cuando vayamos a hacer promedios, medias aritméticas, eso. ¿Ya? Que no es nada complicado. Pero ya saben, ¿no? ¿De dónde sale esta marca de clase? Son puntos medios de cada intervalo. De este intervalo el punto medio es 2. De este intervalo el punto medio es 4. De este intervalo el punto medio es 6, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ya? Bien. Eso era lo que nos faltaba en la clase de ayer, ¿sí? Bien. Ahora vamos a entrar, vamos a hacer un nuevo ejercicio después y vamos a repetir nuevamente este proceso con un nuevo ejercicio. A ver, vamos a avanzar algo, una parte, aquí creo que está. Sí. A ver, como el punto 5, dice frecuencias absolutas simples. Entonces, esta n sub i se llama frecuencia absoluta simple. Esta n minúscula sub i se llama frecuencia absoluta simple. Es la frecuencia que hemos estado tabulando en el anterior ejercicio, ¿no? Ahora, lo que no conocemos es la frecuencia absoluta, ya se nos está terminando, la frecuencia absoluta acumulada. Y le vamos a dar una nomenclatura. La vamos a llamar n mayúscula sub i. ¿Sí? La vamos a llamar n mayúscula sub i. Entonces, la frecuencia absoluta simple es lo que ya conocemos, se refiere al número de veces que se repite cada valor de la variable. ¿Sí? Y la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas simples hasta un determinado valor de la variable. En el próximo ejercicio vamos a ver esto que es fórmula y es sumamente sencillo. ¿Ya? Bien, aquí les tengo otro ejemplo. ¿Sí? Aquí les tengo otro ejemplo. Dice, los datos que detallamos a continuación corresponden a las notas de un grupo de alumnos o estudiantes de primer semestre. ¿Cuántos estudiantes hay? Si yo les pregunto cuánto es el tamaño de la muestra o la n minúscula, ¿cuántos estudiantes hay? 34. 34, ¿no es cierto? Aquí hay 10, 20, 30, 31, 32, 34. Ya sé que la n minúscula, el total de estudiantes, sí, son 34. Y tenemos estos datos brutos que son las notas que han obtenido en el primer parcial, por decirlo, ¿cierto? Hipotéticamente. Bueno, esos datos yo me he inventado. Ahora la pregunta dice, construir la tabla de frecuencias igual que la anterior que contenga 5 intervalos. ¿Sí? Entonces tengo que construir esta tabla de frecuencias. A ver, un segundito. Esa tabla de frecuencias. ¿Sí? Tengo que construir esa tabla de frecuencias. ¿No? Bien, dice hallar e interpretar n minúscula sub 4 y n mayúscula sub 3. Lo que habíamos hecho, la frecuencia absoluta. ¿Sí? Esta frecuencia absoluta acumulada. Esta n mayúscula. Esto es lo que tenemos que hallar. Ahora vamos a hallar y vamos a explicar en qué consiste esto. Primero vamos a hallar la parte estadística, ¿ya? Después la vamos a hacer la interpretación. Listo, iremos a hacer el primer inciso. Ya hemos hecho esto en el anterior, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tengo que hallar? Estos intervalos, ¿no es cierto? Tengo que hacer estos intervalos. Esto tengo que llenar, ¿sí? Y tengo que saber la amplitud de cada intervalo, cuánto va a ser. Y les había dicho, para hallar la amplitud utilizamos esta fórmula. Entonces estos jóvenes, esta fórmula ya ustedes deberían tener, digamos, a mano para no estar buscando el documento, ¿no? Para que en su examen agarran y utilicen esto. Entonces, ¿qué me dice esta amplitud? De estos datos, iré a buscar el valor máximo, ¿sí? El valor máximo menos el valor mínimo, y eso lo voy a dividir entre el número de intervalos. Ya sé que el número de intervalos, les he dicho 5, porque ahí les he puesto como dato, ahí está, 5 intervalos, ¿sí? 5 intervalos. Bien, construiré esta tabla de frecuencias. Ya, vamos a construir esta tabla de frecuencias.
A ver, ¿cuál es el valor máximo de este conjunto de datos? ¿Cuál es el número máximo? 70. Sí, 70, ¿no? No hay unos 71 ni 72, 70. Y ya vamos a poner, estamos utilizando esta fórmula. Entonces, lo que voy a hacer es poner 70, ¿sí? Menos el valor mínimo de estos datos. Fíjense cuál es el valor mínimo. Eso tienen que hacer con calma. 28, Lice. ¿Sí? No hay uno de 26. 20, Lice. ¿Dónde hay? Ah, aquí hay uno de 20, correcto. Aquí hay uno de 20. Entonces, 28 alguien dijo. Entonces tienen que tener mucho cuidado en esto. 20. No hay de 19 nadie. Entonces cambiaremos, aquí pondremos 20. Eso lo vamos a dividir entre el número de intervalos, que es 5. Eso les he dado como datos, siempre, ahí está. 5. Que contenga 5 intervalos, dice, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Y hago la operación, a ver, alguien que tenga maquinita a mano, 70 menos 20, ¿cuánto es? 50. 50. 10. Esos 50 lo voy a dividir entre 5, ¿cuánto sería? 10. 10, ¿no es cierto? 10. Entonces la amplitud del intervalo ya sé que es 10, va a aumentar en 10. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, ¿qué valor voy a poner aquí? El primer valor. ¿Qué valor tendría que ser? El mínimo, ¿no? ¿Cuál era el mínimo? 20. Seguramente, claro, seguramente voy a empezar en 20. ¿Sí? 20 más esta amplitud, que es 10. ¿Cuánto sería? 20 más 10, que es esta amplitud. 30. 30, ¿no es cierto? 30, listo. Voy a bajar 30 aquí. 30 más estos 10. 40. 40, correcto. Vamos a bajar 40. ¿Sí? 40 más estos 10. 50. 50, ¿sí? 50 bajamos. 50 más los 10. 60, ¿no es cierto? Listo. Ahora bajo 60. 60 más los 10. 70. Exactamente está terminando en el valor máximo, ¿no? Del conjunto de datos. ¿Sí? Exactamente está terminando en el valor máximo de este conjunto de datos. ¿Sí? Ya hemos construido estos intervalos. ¿Ya? Entonces, empieza en 20, que es el valor mínimo, y exactamente tiene que terminar en 70. No puede terminar en 75, en 80 o en 65, exactamente en el valor máximo. ¿Ya? Entonces tienen que cuidar de no equivocarse en buscar el valor máximo y el valor mínimo de este conjunto de datos. Imagínense, 70 habían dicho el valor máximo. Y alguien por ahí dijo, no se fijó bien que había 20 aquí, dijo 28. Ah, 70 menos 28 entre 5, nos va a salir otro valor y además con decimales. Una cosa, joven, que les voy a decir, esta amplitud, siempre yo les voy a dar un número entero. Siempre, ¿ya? Yo ya voy a hacer el cálculo y les voy a dar un número entero. Como en los casos que hemos hecho, las datos nos salió 2, ¿no es cierto? Ahora me está saliendo 10, siempre un número entero. Si alguien ha sacado con decimales esta amplitud, entonces quiere decir que se ha equivocado aquí en buscar el valor mínimo o el valor máximo. ¿Sí? Entonces ya ahí ya tienen que darse cuenta que no han identificado bien el valor mínimo y el valor máximo de ese conjunto de datos. Entonces siempre les voy a dar un número entero aquí. Puede salir con decimales, pero yo no les voy a dar con decimales, siempre un número entero. ¿Ya? Listo. Ahora lo que me falta es hacer esta tabulación. ¿Sí? Ya sé que esta N, el total de datos había sido 34. ¿Por qué? Porque hay 34 datos aquí, ¿no? Entonces lo que me está faltando es tabular estos datos. ¿Cómo tabulábamos? Vamos a ir a hacer el próximo Zoom nos llamamos esto porque tenemos menos de un minuto, jóvenes. ¿Sí? Entonces, en el próximo Zoom vamos a hacer la tabulación
Vamos a llenar esta columna y vamos a interpretar las preguntas estas. ¿Ya? Nuevamente vamos a repetir lo que hemos hecho en la anterior clase, pero es importante repetir esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? El próximo Zoom vamos a despejar dudas, ¿ya? Entonces vamos a concluir con este ejemplo en el próximo Zoom. ¿Ya? Unos 5 minutitos, por favor, jóvenes. Unos 5 minutitos para entrar nuevamente al nuevo Zoom. Les voy a mandar el nuevo link, ¿ya? Se nos va a cortar cualquier momento el Zoom. Tenemos ya casi unos 30 segundos. Entonces, hasta unos 5 minutitos. ¿Ya? No puedes entrar ¿Ya? más. Nos vemos, jóvenes.